Hola mi querida gran familia, un saludo muy afectuoso a todos los tíos, tías y hermanos que han regresado a este pequeño y cálido hogar de Huyen y el hermano G. Saben, últimamente he vivido los días más tranquilos y felices de mi vida. Al construir este nido de amor junto a Ye y ver la sonrisa inocente de mi hija Maya, cada día llegué a pensar que las tormentas de la vida se habían quedado definitivamente fuera de nuestra puerta. Hemos caminado juntos bajo la lluvia para aprender a valorar los días de sol. Pero como dice el dicho, cuando el árbol quiere paz, el viento no para. Esta mañana la atmósfera pacífica de nuestra familia se rompió repentinamente con la llegada de un visitante que nadie invitó. No era otro que mi ex-suegro, el abuelo paterno de la pequeña Maya. Su aparición repentina nos dejó tanto a Ye como a mí completamente atónitos. Pero lo más aterrador no fue su presencia, sino la exigencia que trajo consigo él. Quiere llevarse a la pequeña Maya a su casa, a la casa de mis ex-suegros, para que se quede allá. ¿Por qué ahora, durante todo este tiempo, cuando mi hija y yo luchábamos solas para salir adelante, dónde estaban ellos? Y ahora, justo cuando he encontrado un refugio seguro y feliz junto a Ye, aparecen queriendo llevarse a mi hija. ¿Es esto realmente puro amor de abuelo? ¿O hay un motivo oculto, un cálculo frío detrás de todo esto para presionar nuestra nueva vida? Mi instinto de madre me grita que esto no es tan simple como parece. Tengo mucho miedo de que lastimen a Maya o que usen a la niña para causarnos problemas. ¿Cómo reaccionará Ye ante esta situación para protegernos a Maya y a mí? ¿Cómo enfrentaremos esta cruel ironía del destino? Les invito de todo corazón a acompañarnos hasta el final del video de hoy para descubrir la verdad y ver cómo se desarrolla esta historia junto a nosotros. Por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún detalle. El apoyo de todos ustedes es la fuerza que nos ayuda a Ye y a mí a superar cualquier tormenta, en total contraste con la escena cálida y llena de risas en el pequeño hogar de Huyen y Ye. La cámara nos transporta a un lugar completamente diferente, 10 veces más sombrío y frío. Es la casa de mis ex-suegros. El dormitorio carece de luz, el aire está viciado, pesado, con un fuerte olor a aceite medicinal, a enfermedad y a vejez. El tic-tac del reloj de pared resuena lentamente como si contara cada segundo de soledad de estas dos personas que alguna vez tuvieron poder y autoridad, pero que ahora, en el ocaso de sus vidas, se encuentran desamparados y sin nadie en quien apoyarse. Sobre una vieja cama de madera yace mi ex-suegra. La grave enfermedad la ha consumido visiblemente. Su cabello canoso y despeinado cae sobre un rostro arrugado y marcado por el sufrimiento. Está acurrucada emitiendo de vez en cuando gemidos de dolor que se mezclan con una tos seca que desgarra el alma. Pero más triste que el dolor físico es el inmenso vacío de su espíritu. Junto a la cama, mi ex-suegro está sentado en una silla de plástico, sosteniendo un tazón de gachas de arroz que ya se ha enfriado por completo. Su rostro refleja un agotamiento profundo, irritabilidad y una total impotencia. Suelta un largo suspiro, un sonido cargado de frustración reprimida, un diálogo amargo. El silencio opresivo se rompe con los quejidos de la esposa desde su lecho de enferma. «Viejo, tráeme un vaso de agua. ¿Por qué eres tan lento? Toda mi vida te serví y ahora que estoy postrada y te pido un pequeño favor, ¿me pones esa cara larga?» El marido golpea la mesa con el tazón de gachas, salpicando el caldo frío, y responde con voz áspera. «Basta ya. ¿Puedes callarte?»
Yo también soy viejo, me duelen los huesos. Llevo toda la semana corriendo de un lado a otro para servirte y estoy a punto de colapsar. Si vas a estar ahí tumbada, al menos ahórrate las palabras. Apenas abres los ojos es para gemir y dar órdenes. ¿Acaso soy tu criado? Al escuchar los gritos de su esposo, la mujer se siente herida. Las lágrimas brotan y ruedan por sus mejillas hundidas. Comienza entonces su eterna canción, la melodía de un arrepentimiento tardío. Ay, Dios mío, ¿por qué mi destino es tan miserable? ¿Para qué tuve hijos si ahora cuando estoy enferma y paralizada en esta cama, ninguno se digna a visitarme? ¿Dónde está el mayor? ¿Dónde está la menor? ¿Acaso se los tragó la tierra? Los llamo y no contestan, les escribo y me ignoran. Si su madre vive o muere, a ellos no les importa. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Sus lamentos actúan como gasolina sobre el fuego, haciendo estallar la furia contenida del marido. Se levanta de golpe señalándola con el dedo y lanzando palabras que cortan como cuchillos. ¿Y de qué te quejas ahora? ¿No fuiste tú quien los malcrió? Si pedían una moto, les dabas la moto. Si pedían dinero, les dabas dinero. Siempre los defendiste ciegamente, nunca les enseñaste valores. Y ahora mira, el resultado son unos inútiles corrompidos que aman más al dinero que a sus padres. Tú sembraste ese viento, ahora recoge tus tempestades. Hace una pausa, su mirada recorre la habitación vacía y su voz baja de tono cargada de sarcasmo al mencionar a Huyen. Incluso la exnuera, esa tal Huyen. Cuando vivía aquí, tú la atormentabas, la criticabas por cada pequeña cosa. Y ahora que estás enferma, míranos. ¿Hay alguien a nuestro lado? Si la hubieras tratado con un poco de bondad en el pasado, tal vez ahora tendrías a alguien que te trajera un tazón de sopa con cariño y no tendrías que depender de este viejo cuerpo mío para servirte. Un cálculo egoísta y una decisión descabellada. Las palabras de su marido tocan la herida, pero en lugar de aceptar su culpa, despiertan el egoísmo arraigado en la mujer enferma. Qué fácil es hablar. Ella era la nuera, era su responsabilidad. Pero bueno, no la menciones que me da más rabia. Me siento tan sola, esta casa está tan vacía como un cementerio. Necesito a alguien que me cuide, alguien con quien hablar para aliviar mis penas. El ex-suegro se queda en silencio por un largo momento. En su mente comienza a formarse una idea, un cálculo que él considera lógico, pero que en realidad es increíblemente cruel y absurdo. Mira a su esposa y declara con frialdad: «Está bien, deja de llorar. Tus hijos biológicos son un caso perdido. Pero todavía nos queda la nieta, la pequeña Maya». La esposa lo mira confundida con voz débil. La pequeña Maya. Pero si es solo una niña. ¿Y qué si es pequeña? Interrumpe el marido con un tono autoritario y patriarcal. Tiene casi 5 años. Antiguamente los niños de 5 o 6 años ya cuidaban el ganado, cocinaban y barrían. Maya es una niña lista. Al menos podrá servirte agua, masajearte las piernas y los brazos o sentarse a leerte algo. Con la voz de un niño en casa estarás menos triste y te curarás más rápido. Porque si sigo sirviéndote, yo solo me voy a morir yo también. Es increíble, una niña que no tiene ni 5 años, una edad para jugar y aprender a los ojos de su abuelo, se ha convertido en una herramienta para cuidar enfermos y aliviar la soledad de los adultos. Al escuchar esto, los ojos de la esposa se iluminan con una esperanza egoísta. Pero Huyen dejará que la traigas. Ella protege a la niña con uñas y dientes y además está ese nuevo marido suyo. El marido suelta una risa burlona llena de desprecio y tiranía.
¿Quién necesita su permiso? Soy su abuelo, tengo derechos. La sangre de esta familia debe venir a servir a esta familia. Voy a ir allá ahora mismo. Les diré que recojo a la nieta para que juegue con sus abuelos unos días. ¿Se atreverán a prohibírmelo? Simplemente tomaré a mi nieta y me la traeré a ver qué hacen. ¿Qué ley prohíbe que un abuelo traiga a su nieta para cuidar a la abuela enferma? Habla con una certeza aterradora, ignorando por completo la realidad de que su exnuera tiene su propia vida y lo más importante que obligar a una niña pequeña a cuidar de una persona postrada es cruel y antinatural. No le importan los sentimientos de Maya, ni si la niña se asustará al enfrentarse a este ambiente lúgubre de enfermedad. Su único objetivo es encontrar un reemplazo para no tener que cuidar a su esposa y satisfacer su ego de querer controlarlo todo. Toma su viejo sombrero del perchero, se arregla la ropa desaliñada y se vuelve hacia su esposa con voz firme. Descansa. Volveré en un rato. Tranquila, traeré a Maya. A partir de ahora, ella vivirá aquí, tiene la responsabilidad de mostrar piedad filial a sus abuelos. La puerta de madera se cierra de golpe dejando a la mujer enferma con una sonrisa de satisfacción calculadora en la oscuridad. Afuera, el cielo comienza a cubrirse de nubes negras presagiando la tormenta que está a punto de golpear el pequeño y feliz hogar de Huyen. ¿Logrará este hombre llevar a cabo su descabellado plan? ¿Permitirán Huyen y Ye que les arrebaten a su pequeña princesa Maya para convertirla en una sirvienta infantil de la familia de su exmarido? Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma, y es cierto. Después de tanto esfuerzo y dificultades, hoy el jardín de Huyen y el hermano Ye ha florecido verdaderamente. Les invito a todos a admirar los frutos de nuestro trabajo. Esta es sin duda la cosecha de mostaza más abundante que hemos tenido jamás. Miren estas hileras de verduras hojas verdes, exuberantes, grandes y brillantes, que se estiran hacia el sol como si estuvieran sonriendo al agricultor que las cuidó. Hoy es un día hermoso con una luz dorada que cae como miel sobre la tierra perfecto para la cosecha. He decidido cortar todo este lote para preparar mostaza encurtida, un plato rústico y sencillo, pero que encierra el alma de las comidas familiares vietnamitas. Sé que en España o en América Latina disfrutan de los pepinillos o las aceitunas encurtidas. Aquí nosotros tenemos esto. Ese sabor agrio crujiente acompañado de carne estofada o pescado hace que la comida sea irresistible. Con el cuchillo en la mano siento mi corazón ligero. Cada corte limpio es una pequeña alegría. El aroma picante y terroso, tan característico de la mostaza fresca, sube a mi nariz haciéndome sentir increíblemente renovada. Trato cada hoja con delicadeza como si estuviera cuidando mi propia felicidad actual. Para lograr este color verde, esperanza, tanto Ye como yo, hemos derramado muchas gotas de sudor en esta tierra, cuidándola día y noche. Él sigue trabajando diligentemente en el otro rincón del jardín. Ye no solo me ayuda a cosechar, sino que está luchando para limpiar el terreno y ampliar nuestro jardín. Me dijo, «Tú preocúpate de la cosecha, yo haré este jardín más grande para que la próxima temporada tú y la niña tengan más espacio para plantar flores y más vegetales». Al ver su espalda empapada de sudor, al ver la fuerza y decisión con la que maneja la azada, siento una paz inmensa. Él es el hombro firme en el que mi hija y yo podemos apoyarnos. Una vida sencilla, el marido labra la tierra, la mujer cosecha las verduras. Sin riquezas materiales, pero llena de risas y compañía. En este momento de paz mis pensamientos vuelan hacia Maya.
Ahora mismo nuestra pequeña princesa está en el jardín de infancia. Seguramente está jugando feliz con sus amigos o aprendiendo canciones. Maya, ese pequeño ángel, es completamente ajena a los oscuros planes que acechan allá afuera. Ella sigue riendo con inocencia, creyendo que el mundo es todo color de rosa. Al pensar en ella, quiero trabajar más rápido, preparar el mejor frasco de encurtidos para recibirla esta noche en una cena familiar. ¿Quién iba a imaginar que la paz de mi niña, esa inocencia pura, está a punto de enfrentarse a una gran tormenta? Una vez terminada la cosecha, llevo las pesadas cestas al borde del estanque. El agua hoy está cristalina y fresca. Para hacer un buen encurtido, la preparación preliminar es lo más importante. Debo lavar todo meticulosamente separando cada hoja para eliminar hasta el último grano de arena. El sonido del agua chapoteando y el viento silbando a través de los bambúes crean una sinfonía rural relajante. Pero atención, después de lavar, no las pongo en salmuera de inmediato. El secreto para que queden crujientes, duren mucho tiempo y tengan ese hermoso color dorado es marchitarlas. He preparado una larga vara de bambú atada firmemente para hacer un tendedero. Empiezo a colgar cada planta boca abajo. Bajo el sol seco del invierno, solo se necesita una tarde para que las verduras se encojan y pierdan parte de su agua. Solo entonces, al encurtirlas, quedarán crujientes y deliciosas al morder. Viendo las hileras de verduras mecerse al viento, siento mi espíritu elevarse. Ya puedo imaginar que en unos días, al abrir el frasco, ese aroma agridulce llenará toda la casa. Pero la vida es cruel y la alegría dura poco. Justo cuando colgaba las últimas plantas, justo cuando me secaba el sudor de la frente y sonreía mirando el fruto de nuestro trabajo, el sonido de un motor de motocicleta familiar pero inquietante resonó desde la entrada. El motor se apagó. El espacio se hundió repentinamente en un silencio aterrador. Ye detuvo su azada y levantó la cabeza. Yo me quedé paralizada, la sonrisa se borró de mis labios. La intuición de una mujer que ha pasado por mucho sufrimiento me gritó: la tormenta ha llegado. Desde la puerta apareció la silueta de un hombre. Esa postura, ese rostro, aunque se convirtiera en cenizas, nunca podría olvidarlo. Es mi ex-suegro. Ahí está parado en medio del paisaje pacífico de mi hogar, como una mancha de tinta negra sobre una pintura perfecta. No trae una mirada de saludo ni una sonrisa de cortesía. Su rostro está sombrío, sus ojos fríos barren el jardín, me miran a mí y se detienen en Ye con una expresión de desafío y desprecio. La atmósfera cálida de la cosecha se desvaneció en un instante, reemplazada por un escalofrío que recorrió mi espalda. ¿Por qué viene ahora? ¿Cómo sabía que estábamos en casa? Y lo más importante, aunque viene solo su actitud agresiva, parece querer devorar nuestra paz. Miré a Ye y vi que sus manos apretaban con fuerza el mango de la azada. En cuanto a mí, sentí que el corazón se me salía del pecho. No por miedo, sino por preocupación. Me preocupo por Maya, me preocupo por este pequeño nido que hemos construido. Él comenzó a caminar hacia el patio, el sonido de sus pasos golpeando el ladrillo sonaba seco y amenazante. Y en el momento en que pronunció la primera palabra, supe que este frasco de encurtidos que estaba preparando sería quizás el más amargo que jamás haya hecho. Los problemas realmente han comenzado. ¿Qué es lo que quiere? ¿Se atreverá a entrar y arrebatarnos a Maya? ¿Y qué hará Ye para expulsar a este invitado no deseado de nuestro territorio?
Les ruego, mis queridos espectadores, que no se despeguen de la pantalla porque lo que sucederá a continuación hará que no puedan dar crédito a sus ojos. El choque entre el bien y el mal, entre el amor y el egoísmo, está a punto de estallar justo aquí, en este jardín de mostaza. Cuando mi ex-suegro entró en el patio, sus ojos no se posaron en las hermosas hileras de verduras verdes que acabábamos de cosechar, ni siquiera miró la paz de este hogar que con tanto esfuerzo hemos construido G y yo. Su mirada era fría, afilada como un cuchillo, y se clavó directamente en mí. Exigió una conversación privada. Aunque mi corazón latía con fuerza por la ansiedad, como mujer educada y respetuosa con los mayores, asentí. Le hice una señal a Ye para que nos diera espacio esperando que eso calmara la tensión, pero mis ojos no podían apartarse de ese hombre. Él, que alguna vez fue mi suegro, el abuelo de mi hija, ahora emitía la vibra peligrosa de un depredador acechando a su presa. Nos paramos frente a frente bajo el sol del mediodía, pero yo sentía un frío glacial recorriendo mi columna vertebral. Crucé mis manos respetuosamente, incliné la cabeza y lo saludé con la mayor cortesía posible, tratando de ocultar el temblor en mi voz. «Buenos días, señor. ¿Ha venido de visita o tiene algo importante que decirnos?» Él no me devolvió el saludo. El silencio se alargó tanto que incluso el sonido del viento en los árboles parecía ensordecedor. Finalmente habló. Su voz era ronca, cortante, desprovista de cualquier calidez o afecto humano. ¿Dónde está Maya? ¿Dónde está la niña? La pregunta me golpeó como un balde de agua helada. ¿Por qué su primera frase no fue para preguntar cómo está su nieta, sino para exigir su ubicación? Mi instinto maternal se encendió como una alarma de emergencia, mi pecho se contrajo. Traté de mantener la compostura y respondí: «Señor, la pequeña Maya está en la escuela infantil en este momento. Pasa todo el día allí aprendiendo y jugando, no regresará hasta la tarde». Él asintió lentamente, pero no fue un gesto de aprobación, sino de cálculo frío. Entrecerró los ojos mirándome con una intensidad que me hizo querer retroceder y luego soltó una frase que probablemente nunca podré borrar de mi memoria. Fue algo tan absurdo que por un momento pensé que mis oídos me engañaban o que había caído en la pesadilla más ridícula del mundo. Su abuela está gravemente enferma. Está postrada en cama paralizada y no hay nadie que la cuide. He venido aquí para llevarme a Maya. Ella debe regresar a mi casa inmediatamente para servir y cuidar a su abuela. Me quedé petrificada. Sentí que mis pies se hundían en la tierra, mis oídos zumbaban. Tuve que preguntar de nuevo con la voz temblorosa por el shock. ¿Perdón? ¿Qué ha dicho? ¿Llevarse a Maya para cuidar a la abuela enferma? Él respondió con una naturalidad aterradora. Exactamente. La casa está vacía, los hijos se han ido. Como nieta, ella tiene la responsabilidad de mostrar piedad filial. Me la llevaré para que le sirva agua, le prepare la medicina y vigile a su abuela. No podía dar crédito a lo que escuchaba. Era la irracionalidad llevada al extremo. Lo miré directamente a los ojos y la cortesía inicial comenzó a dar paso a la indignación feroz de una madre que ve a su cría amenazada. Traté de reprimir mi ira intentando razonar con él, suplicando que entendiera la realidad. Por favor, escúcheme con calma. Maya no tiene ni 5 años. Es solo una bebé. A esa edad, a veces todavía necesita ayuda para comer o para ir al baño. ¿Cómo puede esperar que ella cuide de una persona gravemente enferma y postrada? Cuidar a un enfermo es tarea de adultos, requiere fuerza física y conocimientos. Si usted obliga a una niña de 5 años a hacer eso,
No solo está poniendo en peligro a la niña, sino también a la abuela. Intenté explicarle con lógica, pero mis palabras parecían chocar contra un muro de piedra. Su rostro permanecía inexpresivo, duro como el granito. Al ver que no se conmovía, me apresuré a ofrecer una solución más práctica, algo que Ye y yo habíamos discutido en caso de emergencia. Estaba dispuesta a sacrificar nuestras finanzas, aunque no nos sobre el dinero, con tal de salvar a mi hija. Señor, si usted y la abuela están pasando por dificultades para el cuidado Ye y yo podemos ayudar económicamente. Le enviaré dinero para que contrate a una enfermera o una cuidadora profesional o para que lleve a la abuela a un hospital donde reciba atención adecuada. Así ella estará bien cuidada. ¿De qué serviría llevar a la pequeña Maya allá? No podría hacer nada útil. Pensé que era una oferta razonable y generosa. El dinero se puede recuperar, pero la infancia y la seguridad de mi hija no tienen precio. Estaba dispuesta a pagar por nuestra paz, pero no. Su reacción me dejó helada. Hizo un gesto brusco con la mano, rechazando mi oferta con desprecio como si le hubiera insultado. ¿Dinero? ¿Crees que he venido aquí a mendigar tu caridad? Mi familia no necesita tu dinero. Lo que necesito es que la sangre de mi linaje sirva a sus ancestros. Maya lleva mi apellido, lleva mi sangre, así que su deber es venir a servir. ¿Para qué contratar a extraños que cuestan dinero y en los que no se puede confiar? La niña es pequeña sí, pero tiene que aprender y acostumbrarse al trabajo duro. No la malcríes tanto o se echará a perder. Dios mío, ¿qué clase de mentalidad arcaica es esta? Esto no es amor familiar. Esto es posesión. Esto es explotación infantil disfrazada con la máscara de la piedad filial. Él no ve a Maya como una nieta que necesita amor y protección. La ve como una herramienta gratuita, una sirvienta en miniatura para reemplazar su propia responsabilidad y la de sus hijos ingratos. Sentí que mi pecho iba a estallar de rabia y miedo. Di un paso adelante, mi voz se volvió más firme, más dura. Le pido perdón, pero no puedo aceptar eso. Maya es mi hija y yo soy su tutora legal. No permitiré que nadie se la lleve para hacer trabajos que exceden sus fuerzas. Ella necesita ir a la escuela, necesita jugar y ser feliz. Un ambiente lleno de enfermedad y oscuridad no es bueno para la psicología de una niña. Le ruego que lo reconsidere. Había dicho todo lo que podía decir apelando a la razón y al corazón, pero la respuesta que recibí fue de una crueldad que me heló la sangre. A él no le importaba en absoluto mi angustia. No le importaba que yo estuviera temblando de miedo por el bienestar de mi hija. A sus ojos, yo la madre parecía no existir, o peor aún, no tener ningún derecho a opinar. Él esbozó una media sonrisa, una sonrisa gélida y autoritaria. Tú no lo permites. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Soy su abuelo paterno. La tradición y la ley moral están de mi lado. Si tú no me la entregas, iré yo mismo a buscarla. Dicho esto, me dio la espalda. Iré a la escuela infantil ahora mismo. Recogeré a mi nieta. Puedes quedarte aquí abrazada a tus argumentos inútiles. Esa frase sonó como una sentencia. No estaba bromeando. Realmente tenía la intención de ir a la escuela y secuestrar a Maya legalmente a plena luz del día. Comenzó a caminar con pasos largos y decididos hacia la puerta donde estaba su motocicleta. Su espalda emanaba una determinación aterradora. Me dejó allí parada, clavada en el patio, sumida en un pánico absoluto. ¡No! ¡No puede hacer eso!, grité con desesperación, pero él ni siquiera giró la cabeza. El motor de su motocicleta rugió de nuevo rompiendo la paz del vecindario.
La moto salió disparada directo hacia la escuela de Maya. Mis piernas flaquearon. La escuela. Mi pequeña niña está allí. Ella es inocente, no sabe nada. Si su abuelo llega a recogerla, las maestras podrían entregársela pensando que es un familiar de confianza. Y entonces, mi niña será arrastrada a esa casa oscura, obligada a enfrentar la enfermedad de la abuela, a trabajar duro, a vivir en la frialdad y la soledad sin su madre a su lado. Una visión horrible pasó ante mis ojos Maya, llorando y pidiendo por mamá Mavia, siendo regañada por no saber cuidar a un enfermo. Maya aterrorizada en la oscuridad. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin control. No, absolutamente no. Me giré hacia Ye con una mirada de súplica desesperada. Ya no era momento de ser cortés ni de tener paciencia. Esta es una guerra para salvar a mi hija, para proteger su infancia. Hermano Ye, se ha ido a buscar a Maya. ¿Qué hacemos? Ye, rápido, tenemos que perseguirlo. No podemos dejar que se la lleve. El mundo entero parecía derrumbarse a mi alrededor. De una mañana tranquila, cosechando mostaza, ahora estamos en una carrera contra el tiempo, una carrera contra un hombre obstinado para proteger a nuestra pequeña. Su motocicleta ya se veía lejos en la distancia. ¿Llegaremos a tiempo? ¿Le entregarán las maestras a Maya antes de que nosotros lleguemos? Mi corazón late tan fuerte que siento que va a romperse. Por favor, recen por Maya, recen por nosotros. La misión de rescate de mi hija comienza ahora mismo. Queridos amigos, tíos y tías, lo que más temía en este mundo finalmente ha sucedido. Aunque corrimos contra el tiempo, aunque el corazón de una madre grite hasta quedarse sin voz, a veces la cruel realidad nos golpea como una avalancha, arrastrando consigo la pequeña paz que acababa de florecer. Cuando Ye y yo llegamos corriendo a la escuela infantil, el patio ya estaba desierto. Las puertas de la escuela seguían abiertas, pero la silueta de mi pequeño ángel no estaba por ninguna parte. La maestra nos dijo que su abuelo había venido a recogerla. Él le dijo a la escuela que se llevaba a la nieta para visitar a la abuela enferma. Como familiar directo, como abuelo de sangre, la escuela no tuvo ninguna razón para impedírselo. Y así fue como mi hija Maya se fue con él. Saben, lo que más me rompe el corazón no es la tiranía de mi ex-suegro, sino la inocencia, la pureza cristalina de Maya. Cuando el abuelo llegó, usó su máscara más amable, una cara que hacía mucho tiempo no mostraba con nosotras, para decirle a la niña: Maya, el abuelo ha venido a buscarte. La abuela está enferma y te extraña mucho. Vamos a casa a jugar con los abuelos unos días, ¿vale? Maya, una niña que aún no ha cumplido los 5 años, tiene un alma blanca como una hoja de papel. Ella no sabe de conflictos, de cálculos fríos, ni de los rencores de los adultos. Al escuchar que su abuela estaba enferma y que su abuelo la invitaba, asintió de inmediato. Subió obedientemente a la moto de su abuelo, con los ojos brillando de alegría, porque pensaba que iba a hacer una buena acción, que iba a visitar a sus abuelos. Ella no sabía que ese vehículo no la llevaba a un hogar, sino a una jaula de reglas severas. Al llegar a la casa de mis ex-suegros, una atmósfera lúgubre lo cubría todo. El olor a medicina, el fuerte aroma del aceite medicinal, golpeó la nariz de una niña acostumbrada al olor del campo, a la fragancia de las verduras frescas y las flores en el jardín de mamá Huyen. Al ver a su abuela acostada en la cama, con el rostro demacrado y pálido, la pequeña Maya hizo algo que haría llorar a cualquiera que lo presenciara. Ella no tuvo miedo. Tiró su pequeña mochila en una silla, corrió hacia la cama y agarró la mano huesuda de su abuela.
Su voz sonó clara y llena de preocupación. «Abuelita, ¿estás enferma? ¿Te duele mucho Maya? Ya está aquí contigo». Nadie se lo enseñó, nadie la obligó. Ese es el instinto de bondad que Ye y yo hemos cultivado en ella cada día. Al ver que la frente de la abuela tenía gotas de sudor Maya, corrió rápidamente a buscar una toalla facial. Sus manitas pequeñas y torpes mojaron la toalla en un recipiente con agua tibia, tratando de escurrirla con sus pocas fuerzas. Luego se puso de puntillas y colocó suavemente la toalla tibia sobre la frente de su abuela. «Abuela, ponte esta toalla para sentirte mejor». Mamá Huyen dice que poner una toalla tibia ayuda a bajar la fiebre. En ese momento los abuelos deberían haberse sentido felices, deberían haberse sentido arrepentidos de sus planes egoístas. Deberían haber abrazado a su nieta y haberle dado las gracias. Pero no. La codicia y el egoísmo nublaron su razón. En lugar de elogiar a la nieta, el abuelo vio esto como una oportunidad, una prueba de que su plan había funcionado. Se paró de brazos cruzados mirando a Maya, ocupada cuidando a la abuela, y soltó una declaración fría que apagó la sonrisa en los labios de la niña. «Eso lo haces muy bien. A partir de ahora te quedarás aquí. Te quedarás aquí para siempre con los abuelos cuidando a la abuela hasta que se recure por completo». Maya, que estaba sonriendo y hablando, se quedó paralizada. Sus grandes ojos redondos miraron al abuelo con confusión. «Quedarme aquí para siempre, pero mamá Huyen vendrá a recogerme esta tarde, ¿verdad? Tengo que volver a casa para cenar con el tío Ye. Extraño a mamá». El abuelo frunció el ceño, su voz comenzó a endurecerse. «No hay mamá Huyen ni tío Ye. Esta es tu casa, la abuela está enferma, ¿y tú exiges irte? Tienes que quedarte aquí para servirla». El miedo comenzó a infiltrarse en su pequeño corazón. El concepto de estar lejos de mamá es lo más aterrador para una niña de 5 años. Sus labios comenzaron a temblar y las lágrimas brotaron. Empezó a sollozar un llanto de soledad y pánico. «No, no quiero. Quiero ir a casa. Mamá, mamá, ven a buscarme». El llanto de Maya debería haber ablandado el corazón de un abuelo. Pero para mi ex-suegro, ese llanto era una molestia, un acto de rebeldía. No consoló a su nieta. Eligió la forma más cruel de reprimirla a los gritos. Golpeó la mesa con fuerza. ¡Pum! Y señaló directamente a la cara de Maya. «Cállate ahora mismo. Prohibido llorar. ¿De quién eres hija para ser tan maleducada? Apenas te alejas un poco de tu madre y ya estás gritando. Dije que te quedas y te quedas. Si sigues llorando, te voy a castigar. Vete a sentar a ese rincón y cállate». Los gritos resonaron como truenos en la casa vacía. Maya se estremeció violentamente, estaba tan asustada que se tragó sus propios sollozos. Su cuerpo temblaba, sus 2 manos apretaban fuerte su pecho, tratando de contener el hipo por miedo a que el abuelo la golpeara. La mirada de la niña hacia él ya no era la de confianza y amor que tenía en la puerta de la escuela, sino una mirada de terror absoluto. Caminó silenciosamente hacia el rincón de la casa, se sentó acurrucada con los ojos llenos de agua, pero sin atreverse a dejar caer una sola lágrima. Queridos amigos, al escuchar esto, ¿hay alguna madre a la que no se le partan las entrañas? Sé que muchos preguntarán, ¿por qué Huyen no irrumpió para llevarse a su hija? ¿Por qué me quedé quieta? Pero la vida tiene razones, sentimientos y lazos legales extremadamente complejos. No importa cuán cruel sea él en los papeles y en la sangre, él sigue siendo el abuelo biológico de Maya. Si él dice que recoge a la nieta para visitar a la abuela enferma
La ley no puede intervenir de inmediato. Si yo hubiera hecho un escándalo en ese momento, peleando y tirando de la niña, la persona más herida, la que entraría en pánico, sería Maya. No quiero que mi hija presencie más escenas de adultos peleando y gritando. Tuve que aceptar esta amarga verdad temporalmente. Entiendo que de una forma u otra esto iba a suceder. Ellos querían llevarse a la niña y buscarían cualquier manera. Si no era hoy en la escuela, sería mañana en otro lugar. Pero lo que más me preocupa no es que ella esté allí unos días. Lo que me preocupa es, ¿qué pasará con su alma? ¿Podrá Maya soportar la dureza de su abuelo? ¿Puede una niña de 5 años cargar con la responsabilidad de cuidar a un enfermo como si fuera una sirvienta real? Y estos días oscuros dejarán una cicatriz psicológica permanente en el corazón de mi hija. Cada vez que pienso en ella, teniendo que levantarse temprano para hervir agua, masajear los pies y manos de la abuela, y luego comer sola bajo la supervisión del abuelo, siento como si alguien estuviera estrujando mi corazón. Esta noche, seguramente, ella llorará en silencio extrañando a su mamá, y yo también pasaré la noche en blanco extrañando a mi hija. Me siento tan inútil pero también tan fuerte. Inútil porque no pude protegerla en este momento, pero fuerte porque sé que debo prepararme para una batalla larga. No me rendiré. Jay y yo buscaremos todas las formas posibles, desde pedir la intervención de las autoridades hasta usar la presión social para traer a Maya de vuelta. Este viaje será largo y lleno de lágrimas. Hoy pido permiso para detener el video aquí porque realmente no tengo la calma suficiente para seguir hablando. Necesito tiempo para tranquilizarme y discutir con Che nuestro próximo plan. Gracias a todos los tíos, tías y amigos por seguirnos, por escuchar el dolor del corazón de una madre. Su interés y apoyo son la motivación para que no me derrumbe. Por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Acompáñennos en los próximos videos para ver si logramos rescatar a la pequeña Maya de esa casa. Sus voces de apoyo en los comentarios serán el arma más poderosa para ayudarnos a recuperar la justicia para mi hija. Adiós y hasta pronto. Que la paz esté contigo, mi pequeña Maya. Anh đệ đã đi tìm sự thật. Anh đệ muốn tìm hiểu xem người con mà người vợ cũ anh đệ nói có đúng, chính xác là của anh đệ không. Anh ấy đã nói dối viên rằng anh ấy đi làm xa khoảng tầm 2 tuần, nhưng thực sự anh ấy đi đến cô nhi viện, nơi mà anh ấy đã tìm hiểu ra rằng người con của anh ấy đang ở đấy, và anh ấy muốn đến để xác minh xem đấy có sự thật hay không. Trên đường đi thì anh ấy rất lo lắng, không biết rằng điều này là thật hay không. Anh ấy vừa mừng vừa lo. Anh ấy định rằng sẽ tìm hiểu xong mọi việc và sau đó quay về báo lại với Huyền. Tôi lại nói hết sự thật với Huyền. Tuy nhiên thì khi đến đấy thì anh ấy mới phát hiện ra, anh gặp hiệu trưởng cô nhi viện và phát hiện ra, và gặp người trong bức ảnh, và nhận ra rằng đấy không phải là con của anh ấy. Anh khá buồn và hụt hẫng và biết rằng đây là cái bẫy mà người vợ cũ tạo ra, thì anh ấy sẽ cố gắng vượt qua như thế nào. Hãy cùng nhau đón xem.